Vamos a continuar hablando con respecto a la profecía de los 2300 días. La profecía que señala que al cumplirse ella, el santuario sería purificado. Hemos estudiado distintos aspectos con respecto a la declaración del santuario que sería purificado. En el tema anterior estuvimos analizando con respecto a la contaminación del santuario celestial y en cuanto a la purificación del santuario celestial. Dijimos al terminar en el tema pasado que mencionaríamos acerca de cómo el santuario terrenal se contaminaba y también cómo el santuario celestial podía purificarse. Con respecto a esto, vamos a señalar que el santuario terrenal se iba contaminando cada día con los rituales que se hacían en el santuario, los rituales de los sacrificios de los corderos, de todo el ritual, el simbolismo que el santuario haría, y cada día se iba añadiendo simbólicamente el pecado, se iba traspasando del pecador que se arrepentía y confesaba su pecado, se iba pasando a través de el animal que sacrificaba, a través de la sangre de ese animal que se sacrificaba, a través de la carne que el sacerdote comía. Por eso también a través del mismo sacerdote el santuario se iba contaminando. Un día al año había una obra especial del santuario que se conoce como el día de la expiación, y ese día se hacía la purificación del santuario. Como nosotros vamos a tener estudios acerca del santuario, ahora no voy a explicar más sobre estas cosas. Lo menciono aquí no para dar una explicación de todas las cosas, porque eso lo haremos cuando estemos estudiando el santuario, sino porque debemos ver que la contaminación del santuario, sea el terrenal o sea el celestial, que es verdadero, tiene que ver con el pecado que se hace y que simbólicamente se transfiere del pecador a través de Cristo, que es el que paga nuestra culpa y el que muere por nosotros, llega hasta el santuario celestial y allí está mm, contaminado ese santuario a través de todo el proceso de lo que Dios hace en el plan de la redención para salvar al ser humano. Para esto, la Biblia tiene una expresión que vamos a comenzar a tratar en este momento y que dedicaremos algún tiempo en este tema para hablar acerca de esto. La expresión que la Biblia señala es que en el cielo hay libros y que esos libros está señalado en ellos las acciones de los seres humanos. Con respecto a la declaración libros, hay algo
que quiero explicar eh, sobre esto. Y aquí voy a hablar algo, me sonrío porque es algo que mirándolo de hoy desde el punto de vista o de la experiencia que uno tiene en la vida, a cuando yo comencé a estudiar esto, la diferencia es muy grande. Me refiero con respecto a la palabra libro. Yo siempre tenía un debate en mi mente. Decía, entiendo lo que la Biblia dice, que cada persona va a responder por lo que cada persona hace, y hay un registro en el cielo donde está anotado hasta nuestros pensamientos, no solamente nuestras acciones, sino lo que motiva nuestras acciones, que son nuestros pensamientos. Pero entonces yo decía, ¿de qué tamaño debe ser libro, un libro, para registrar de una sola persona todo lo que esa persona en su vida haya dicho, haya hecho o haya pensado, sea bueno o sea malo? Porque la Biblia dice que vamos a ser juzgados de lo que nosotros, por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestras intenciones, la Biblia habla acerca de esto. Entonces yo decía, ¿de qué tamaño debe ser un libro para tener todo lo que una persona hace en el transcurso de su vida? Y yo pensaba también en una forma que no tenía entendimiento para esto, si la vida de un ser humano en la tierra pueda vivir 100 años, que sería una vida en estos tiempos larguísima, ¿cuánto se puede escribir? ¿De qué tamaño sería ese libro? Pero si vamos a pensar en las personas antes del diluvio, que vivían casi 1000 años, 900 y tanto, 800 y tanto, 700 y tanto, ¿cómo se haría para escribir todas estas cosas? Y analizando en esto que estamos diciendo y con respecto a la palabra libro, también está en cuanto al concepto de un libro, porque un libro es algo que se escribe, algo que se escribió o que se está escribiendo. Cuando los seres humanos comenzaron a escribir, sus escrituras se hacían en piedra o en tabletas de barro, se hacía en cueros de animales o en pergaminos que se hacía en juncos. Pero los libros, cuando comienzan a escribirse, no eran libros como por ejemplo esta Biblia que yo tengo aquí. Esta Biblia que estoy señalando tiene muchísimas páginas, pero cuando esto se escribió no era así, eran rollos, se enrollaban y para tener un espacio para guardar todo lo que la Biblia dice nada más, el espacio que se necesitaba era grandísimo. Y para poner una transacción eh, comercial o una declaración o una ley escrita una teja, en un barro que se haya cocido para esto, como un ladrillo o una piedra, ¿qué espacio se necesitaba? Cuando yo pensaba en eso y cuando era un niño que estudiaba la profecía bíblica y estudiaba lo que la Biblia dice, pensaba,
¿qué tamaño debe tener no solamente un libro, sino el lugar donde ese libro debía plasmarse, que debía estar escrito? Parecía una cosa infantil y por eso ahora me sonrío, porque como que en la vida he vivido ya casi 84 años y tengo en mi experiencia desde los momentos en que no teníamos ni electricidad, donde había papel, ya había escritura, ya, pero estaban naciendo, eh, se escribía desde tiempos antiguos, pero en comparación con la humanidad y la escritura, pues cuando yo era un niño, aunque había papel para escribir y se escribían libros y de mucho antes habían libros, pues no había otra manera de escribir porque todo ocupaba mucho espacio. Por ejemplo, yo tengo escrito de mi vida, de las cosas de mi vida, un libro. Yo he escrito acerca de cosas que he vivido hasta el momento donde terminé de escribir esa biografía, hace más de 6 o 7 años atrás la terminé y yo escribí 680 páginas, poniendo las cosas que yo recordaba. ¿Cómo voy a pensar a dónde cabe que en el cielo haya libros que tenga el registro de todo lo que un hombre hace en su vida? Pero ahora pensando que no es solamente lo que un hombre hace en su vida, ni siquiera de las personas que viven un momento dado, porque yo voy a cumplir 84 años, pero hay personas que mueren antes de esa edad, otros después, pero ¿cuántos millones de personas hay en el mundo? ¿Cuántos, cuántas personas nacen en el mundo cada día? ¿Cuántas personas mueren en el mundo cada día? En el transcurso de un año, ¿cuántas personas han nacido y cuántas personas han muerto? En el transcurso de 6000 años de pecado, ¿cuántas personas han vivido en el mundo? De todas esas personas, en el cielo, dice la palabra de Dios, usa la palabra libros, hay libros de todas esas personas. ¿Cómo es posible que pueda ser? Cuando yo me sonreí pensando en esto y pensando en cómo era que pudiera haber espacio para escribir tantas cosas, ahora yo voy a cambiar la palabra libro y la voy a poner con la palabra registro. En el cielo o en la Biblia, donde se dice que en el cielo hay libros, yo voy a usar aquí la palabra en el cielo hay registros, porque al decir la palabra registro, lo que estoy señalando es que hay constancia de todo lo que una persona ha hecho en su vida, de sus palabras, de sus pensamientos, o sea, de sus motivos. Pero al mirar hoy que en un teléfono donde uno puede encontrar tantas cosas, y aquí voy a decir algo que
me es motivo de también algo jocoso, algo que me da risa, con usando la palabra teléfono, que ahora se utilizan otras palabras, celular, móvil u otra palabra que se da. Cuando los teléfonos comenzaban, yo estaba eh, recién naciendo, ¿no? Habían antes de mi teléfono, pero no mucho más atrás. En el tiempo de mi juventud, habían teléfonos. Yo conocí de aquellos teléfonos también que tenían dos partes, uno que se hablaba, otro que se colgaba, pero también estaban los teléfonos para hablar y que se discaban. Y recuerdo en una ocasión que en mi casa alguien dijo, ¿cómo sería que alguien estuviera hablando con otra persona y que pudiéramos estar mirando a la persona con la cual estamos hablando? Y mi padre dijo, eso es imposible. Si eso pasara, sería una cosa diabólica, porque solamente eso lo podía hacer el diablo, porque puede engañar y era un ángel poderoso. Sin embargo, hoy en día, nosotros en un celular podemos tener acceso a las bibliotecas más grandes que hay, podemos tener acceso a los libros, a los registros, y entonces nos damos cuenta de una cosa. La Biblia habla de registro en el cielo. Si los seres humanos, en el avance tecnológico que la humanidad ha tenido, en el avance que la humanidad tiene de la tecnología, se han hecho cosas tan grandes, porque ahora uno ve con quien uno habla, escribe o puede tener acceso a lo que alguien escribió, dijo. Yo mismo, que tengo más de 800 temas o estudios grabados y están en el aire, y puedo seguir grabando y grabando y hay espacio para todo. Si una persona puede tener acceso a algo que se llama la nube, que no entiendo, pero ahí están todas las fotografías y todas las cosas, he podido entender la inocencia de cuando yo decía, ¿dónde se va a escribir tanto? Si hay espacio para tantos registros que los seres humanos hacen en el cielo, que Dios tiene el control de todas las cosas, ahora me doy cuenta que en un espacio ínfimo habría espacio suficiente para tener constancia de todo lo que la Biblia dice que Dios tiene constancia con respecto al ser humano. Esto que he compartido son pensamientos, análisis con respecto a la palabra libros. En el próximo tema vamos a comenzar presentando en la Biblia la palabra libros. Pero quise mencionar esto, aunque no era necesario, lo quise mencionar porque estamos haciendo un estudio lo más amplio posible con respecto a la profecía de los 2300 días y con respecto a cosas que la Biblia señala que tiene que ver con el juicio de Dios y con respecto a la purificación del santuario. Lo doy como también un reconocimiento de la incapacidad de nosotros, los seres humanos, de conocer y entender todas las cosas. Y cómo las cosas que están registradas en la Biblia, mientras más el tiempo pasa, más nosotros nos damos cuenta cómo Dios ha guiado
las cosas para que la Biblia llegue hasta nuestro tiempo, cómo Dios ha guiado a la humanidad y cómo Dios en su amor ha puesto al alcance de toda la humanidad en todos los tiempos lo que los seres humanos necesitamos conocer y entender para saber las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Llego hasta aquí, termino hasta aquí, comparte esto si lo crees y nos vemos en nuestra próxima grabación.